Hola, bienvenidos a otra emisión de Ecos del México de ayer. En esta ocasión nos adentraremos en las décadas de los 20 y los 30, periodos en los que la Ciudad de México comenzó a emerger de las imágenes y los conflictos de la Revolución. En este video exploraremos cómo era la ciudad en ese entonces. Conoceremos algunos eventos significativos que ocurrieron durante los años 20 y 30 y descubriremos algunas costumbres de la época que hoy en día nos resultan curiosas. Todo esto nos ayudará a comprender cómo se vivía en esas décadas pasadas y cómo esos tiempos sentaron las bases para la ciudad que conocemos actualmente. En estas décadas destacaron varias obras públicas, ya que la Ciudad de México comenzaba a modernizarse, dejando atrás la posrevolución para iniciarse en un estilo metropolitano. En varias partes de la capital se iniciaron diferentes proyectos, como la remodelación de calles y avenidas. Algunas se ampliaron y otras se construyeron desde cero. La ciudad empezaba a transformarse con nuevas vialidades. Varias calles que conocemos actualmente eran diferentes, como la Avenida 20 de Noviembre, que en la década de los 20 no existía. En ese tiempo era una callejuela que dividía el antiguo edificio de Diputación y el antiguo Portal de las Flores, contrastando enormemente con la actual Avenida 20 de Noviembre. Fue en la década de los 30 cuando se iniciaron los trabajos de construcción de esta vialidad que conocemos hoy en día. Se tuvieron que demoler varios edificios desde el Zócalo hasta la actual Plaza de Tlaxcoaque. En ese año, esta zona lucía un ambiente con varios espacios vacíos debido a tantas demoliciones, pero poco a poco se fue transformando en una de las vialidades más importantes de la Ciudad de México. En los años 30 también se realizaron trabajos en la antigua calle de San Juan de Letrán, la cual en esa época era muy estrecha, muy diferente a la que conocemos actualmente y que ahora lleva el nombre de Eje Central Lázaro Cárdenas. Antes de las obras en los 20, esta calle albergaba construcciones antiguas, y gracias a las fotografías de la época podemos ver cómo lucía en ese tiempo. Esta zona también se llenó de construcciones demolidas para el nuevo proyecto. La iglesia de Santa Brígida, que se ubicaba en esa calle, fue uno de los edificios que se intentó conservar, pero, lamentablemente, se dio más prioridad al proyecto de modernización, y este inmueble religioso también fue demolido, al igual que muchas otras construcciones de la época. Esta iglesia fue muy frecuentada por los habitantes cercanos. El Cine Teresa fue otro de los inmuebles afectados. Tuvo que ser modificado y su sala fue recortada para dar paso a la nueva vialidad. Afortunadamente, no se perdió por completo y se mantuvo por mucho tiempo después de las obras. Este cine fue rediseñado y se construyó su nueva fachada. En esa zona, todo fue modificado. Las calles eran más estrechas y también existían callejones y cerradas, todo lo cual desapareció para dar paso al proyecto de ampliación de la nueva capital. La ciudad era muy diferente en aquellos tiempos, con obras públicas por todas partes y nuevas construcciones de edificios más altos que se levantaban desde el centro hasta los límites de la ciudad de entonces. La Avenida Juárez se remodeló, transformándose en una moderna vialidad donde se construyeron numerosas edificaciones modernas. Las antiguas plazas también fueron objeto de trabajos de remodelación. En la Plaza de Santo Domingo, por ejemplo, se retiraron los árboles que cubrían la plaza, se colocó un nuevo piso y se amplió el espacio, cambiando su antiguo aspecto por uno más moderno, pero conservando la histórica arquitectura de los edificios circundantes. Algo similar ocurrió en la antigua calle de los Hombres Ilustres, que más tarde se conocería como Avenida Hidalgo. En esa época había varios edificios antiguos que se conservaron durante años, pero con el paso del tiempo muchos fueron demolidos debido a los cambios que la ciudad experimentaría en años posteriores. La Plaza de Santa Veracruz también lucía un aspecto diferente. En el centro de la plaza había una estructura para la venta de flores, que años después sería retirada para hacer la plaza más amplia. Los planos de la Ciudad de México antes de las décadas de los 20 y 30 mostraban una capital con un aspecto muy diferente.
Las calles tenían otros nombres y dimensiones y existían zonas que hoy en día ya no existen, ya que todo esto fue modificado en esas décadas. Con el paso de los años, la ciudad continuó transformándose. Varias colonias de la capital tenían un ambiente muy distinto, como la colonia Santa María la Ribera. En esas épocas, esta colonia era muy importante, con varios capitalinos que tenían su residencia allí. Dominaban varias casonas elegantes, reflejando la importancia de la zona. En ese tiempo, nuevas colonias empezaban a surgir, como la Hipódromo Condesa y la colonia Roma. En estas colonias se construyeron muchas casas con estilos arquitectónicos elegantes, convirtiéndolas en lugares muy deseados para vivir. La Hipódromo Condesa aún mantenía carreras de caballos, donde personas de clase alta asistían para apostar. También se podía asistir a corridas de toros en el Toreo, ubicado en ese entonces en la Condesa. Eran zonas muy exclusivas de la capital. Varias colonias y alcaldías que conocemos hoy en día, antes delegaciones, eran pueblos donde aún se mantenía un ambiente rural y las tradiciones de la zona. Estas áreas eran consideradas ideales para pasar un día de campo o de descanso, y muchos habitantes de la capital tenían casas en estos pueblos. Uno de ellos era la zona de Tacuba, que en aquellos tiempos era muy visitada y hoy es una de las más grandes e importantes debido a las industrias que existen en la actualidad. Los límites de la ciudad eran zonas despobladas, donde todavía existían ejidos, ríos, colinas y haciendas. En esas décadas aún eran municipios con nombres como Azcapotzalco, Iztapalapa, Xochimilco y otras áreas que eran pueblos dominados por corrales, gente de campo y cultivos. Balbuena era una zona de llanos donde se construyó un aeródromo, marcando el inicio de la primera zona de aviación para la ciudad. Allí se realizaban entrenamientos y exhibiciones, ya que en esa época los aeroplanos eran una novedad. Varias personas se daban cita en los hangares para ver los espectáculos que se llevaban a cabo y en los desfiles militares en la Ciudad de México, donde los aeroplanos eran una gran atracción para los asistentes. En estos eventos se exhibían los modelos de aeroplanos que tenía el ejército mexicano. En las décadas de los 20 y 30 se estaban realizando los últimos trabajos de construcción del Palacio de Bellas Artes, anteriormente conocido como el Teatro Nacional. Este hermoso edificio se inauguró en 1934 y desde entonces ha sido sede de funciones de gran gala y se ha convertido en un ícono de la Ciudad de México. En su construcción se utilizaron varios métodos nuevos y tecnologías avanzadas de la época, lo que era noticia cada vez que se aplicaban en la obra. Es hora de nuestra trivia, pero antes queremos felicitar a quienes contestaron correctamente la trivia anterior. Y ellos son Nudos 94 Trash, Karen García, Cos Morales, Mr. BCK Volca, Julio César Reyes 1972, Alejandro Olmedo, Chemita Pérez, Daniel Escudero, Casimiro Lozada, Carlos Martín Serral de Vega, Paulino Benito y Gustavo Aguirre. Efectivamente, la fotografía fue tomada en Eje Central, esquina con 16 de septiembre, en el centro histórico de la Ciudad de México. El edificio aún existe, aunque alberga un comercio diferente. Enhorabuena a todos. Ahora, veamos la siguiente imagen. ¿Puedes identificar dónde fue tomada esta fotografía? Aquellos que respondan correctamente serán mencionados en el próximo video de Ecos del México de ayer. Es tu oportunidad de demostrar tus conocimientos sobre la Ciudad de México. La radio era el único sistema electrónico de entretenimiento en la Ciudad de México y en la República. En 1930 se iniciaron las radiodifusiones y la adquisición de una radio se convirtió en algo esencial en cada hogar. Había diferentes programas radiofónicos en cada horario, donde se podía escuchar música y comentarios. Así se mantuvo durante varios años hasta la llegada de la televisión. Sin embargo, la radio sigue siendo un importante medio de entretenimiento hasta el día de hoy.
La vida en la Ciudad de México tenía un ambiente muy distinto en las décadas de los 20 y 30, especialmente en la forma de vestir, que era notablemente diferente. Se dejaron atrás los largos vestidos que habían predominado durante el México del Porfiriato y también evolucionó la vestimenta masculina, dejando atrás algunos accesorios que habían sido populares durante años. En aquel entonces existían comercios que ofrecían mercancías muy diferentes a las que compramos hoy en día. La ropa y los artículos personales tenían diseños muy característicos de la época. Los artículos para el hogar también eran muy distintos. Los muebles eran más grandes y fabricados con materiales naturales. Las casas solían tener paredes tapizadas y estaban decoradas con telas, con estancias más amplias decoradas en un estilo tradicional. El ambiente urbano era más elegante y conservador, pero también había viviendas más modestas como las vecindades y casas pequeñas en barrios antiguos. A pesar de ser de clase baja, también conservaban parte de la tradición al adornar sus hogares con elementos típicos de la época. La educación era más estricta en los diferentes niveles escolares, con una variedad de materias impartidas. En aquellas épocas, la taquigrafía era una habilidad de uso extendido, especialmente valorada en el ámbito laboral. Era tan común que se organizaban concursos de mecanografía, anunciando a los ganadores incluso en los periódicos. La telefonía también estaba en auge en las décadas de los 20 y 30. Nuevos aparatos telefónicos llegaron a México desde los Estados Unidos y su introducción fue toda una novedad para la gente. Surgieron nuevos servicios de comunicación y poco a poco los hogares comenzaron a adquirir teléfonos, marcando así el inicio de la modernización de la vida en la ciudad. El juego de billar fue uno de los más populares en la Ciudad de México, llegando a ser considerado un deporte. Se abrieron numerosos locales con múltiples mesas donde la gente se reunía para participar. Incluso se organizaban campeonatos de billar, donde los diferentes salones del centro de la capital inscribían equipos para competir entre sí. La vida social en la metrópoli dejaba atrás la era revolucionaria para introducirse en la modernidad. Las costumbres de años anteriores empezaban a quedar en el pasado y todos se adaptaban a las nuevas costumbres y avances tecnológicos. La arquitectura en el rostro urbano era cada vez más moderna, reflejando un nuevo México en comparación con el siglo XIX y los primeros años del siglo XX. Las familias de las décadas de los 20 y 30 mostraban diferencias notables respecto al pasado. Aunque todo estaba cambiando, aún existían sectores que intentaban conservar las tradiciones antiguas. El pudor seguía presente, y en esa época se podían encontrar anécdotas curiosas y otras que requerían adaptarse a los nuevos tiempos, dejando atrás las restricciones y permitiendo una mayor libertad en la vida diaria. Así hemos recordado otra faceta de curiosidades y vivencias que fueron parte de los años 20 y 30 en la Ciudad de México. En aquel tiempo, la gran urbe tenía un ambiente muy diferente al que conocemos en la actualidad. El paisaje urbano de esas décadas quedó atrás para dar paso a la evolución de la modernidad, pero su legado permanece en el recuerdo de los capitalinos de aquella época, transmitido únicamente a través de fotografías y filmaciones. Te invitamos a seguir explorando cómo era la vida en esas épocas en nuestro próximo video, que estará disponible pronto en Ecos del México de ayer. Recordaremos décadas que han dejado una huella histórica en nuestra ciudad, despertando la nostalgia que llevamos dentro. Si disfrutaste el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para estar informado sobre nuevos videos que evocarán tus recuerdos. También te invitamos a visitar los otros canales de nuestro proyecto. Nos vemos en la próxima emisión. ¡Hasta luego!